14.000 lecturas psíquicas documentadas, cada una grabada, cada una desafiando toda explicación científica conocida. Entre todas estas revelaciones imposibles, existe una que ha permanecido en las sombras durante décadas. Una verdad tan perturbadora que muchos prefieren ignorarla por completo. Edgar Cayce, el profeta durmiente de Virginia Beach, reveló secretos sobre el destino de las almas que nadie más se atrevía a explorar. Pero cuando se trataba del suicidio, sus visiones se volvían más oscuras, más complejas, más desgarradoras. ¿Y si te digo que lo que descubrió podría cambiar para siempre tu comprensión sobre la vida, la muerte y lo que viene después, me creerías? No olvides suscribirte y activar la campanita, porque lo que estás a punto de escuchar desafiará todo lo que creías saber sobre el alma humana y su viaje eterno. Durante más de 4 décadas, Cayce entró en trances profundos miles de veces. En estos estados alterados de conciencia, su mente ordinaria se desvanecía completamente. Era como si una puerta invisible se abriera, conectándolo directamente con lo que él llamaba los registros acásicos, esa biblioteca universal donde se almacena cada pensamiento, cada acción, cada decisión de toda alma que ha existido. Pero cuando las preguntas giraban hacia el tema del suicidio, algo diferente sucedía en esas sesiones. La energía cambiaba. Su voz se volvía más grave, más cautelosa. Era como si estuviera accediendo a información que incluso el universo mismo manejaba con extremo cuidado. En una lectura particularmente intensa de 1934, una madre desesperada preguntó sobre su hijo que había terminado con su propia vida apenas unos meses antes. Sus palabras temblaron cuando formuló la pregunta que la atormentaba cada noche. ¿Dónde está mi hijo ahora? ¿Qué le ha pasado a su alma? Lo que Cayce reveló esa tarde cambiaría para siempre la comprensión sobre este tema tan delicado y doloroso. Según las visiones de Cayce, cuando una persona toma la decisión de terminar con su vida física, el alma no simplemente desaparece como muchos temen. Tampoco es castigada eternamente, como sugieren algunas doctrinas religiosas tradicionales. La realidad, según el profeta durmiente, es mucho más compleja y, en cierto sentido, más compasiva de lo que la mayoría imagina. El alma que experimenta la transición por suicidio se encuentra en lo que Cayce describía como un estado de confusión intensa. Imagina despertar de un sueño profundo en un lugar que reconoces vagamente, pero donde las reglas de la realidad que conocías ya no aplican. Eso es lo que experimenta el alma en sus primeros momentos, después de dejar el cuerpo físico de esta manera. Pero lo más inquietante estaba por revelarse. Cayce explicó que estas almas no comprenden inmediatamente que han dejado el plano físico. Siguen sintiendo el peso emocional que las llevó a tomar esa decisión final. El dolor, la desesperanza, la sensación de estar atrapadas, todos esos sentimientos permanecen intactos. Es como si hubieran cambiado de habitación, pero llevaran consigo exactamente el mismo equipaje emocional que querían dejar atrás. En múltiples lecturas, Cayce describió cómo estas almas permanecen en lo que él llamaba el plano liminal, por períodos que pueden extenderse desde meses hasta varios años de tiempo terrestre. Durante este periodo, experimentan algo similar a lo que nosotros llamaríamos un estado de sueño agitado, donde reviven una y otra vez las circunstancias que las llevaron a su decisión final. Pero aquí viene la parte más fascinante de las revelaciones de Cayce sobre este tema. No todas las almas que experimentan la transición por suicidio siguen el mismo camino. Cayce identificó diferentes categorías o patrones, dependiendo de varios factores cruciales que determinan su experiencia posterior. Las almas que tomaron su decisión debido a enfermedades mentales graves o desequilibrios químicos severos en el cerebro físico experimentaban lo que Cayce describía como una liberación más rápida. Era como si el universo reconociera que su decisión no había sido tomada desde un estado de conciencia completamente libre, sino bajo la influencia de condiciones que estaban más allá de su control consciente.
Por otro lado, las almas que eligieron esa salida principalmente para escapar de responsabilidades, evitar consecuencias de sus acciones o lastimar a otros emocionalmente, enfrentaban un proceso mucho más prolongado y complejo de comprensión y sanación. Y aquí es donde se vuelve todavía más extraño. Kaiser reveló que durante este período de confusión intensa, estas almas frecuentemente intentan comunicarse con sus seres queridos que permanecen en el plano físico. Sin embargo, debido a su estado alterado de conciencia, sus intentos de comunicación a menudo se perciben como experiencias perturbadoras o inquietantes. Familiares reportaban sueños vívidos donde el ser querido fallecido aparecía claramente angustiado, tratando desesperadamente de transmitir algún mensaje. Otros experimentaban sensaciones inexplicables de presencia, cambios súbitos de temperatura en ciertas habitaciones o incluso objetos que se movían sin explicación aparente. Según Kaiser, estos no eran fenómenos paranormales aleatorios, sino intentos genuinos de comunicación de almas que aún no habían logrado comprender completamente su nueva realidad. Pero lo que nadie esperaba era esto. En una de sus lecturas más detalladas sobre este tema, Kaiser describió el proceso de despertar que eventualmente experimenta cada una de estas almas. No importa cuánto tiempo permanezcan en ese estado de confusión, eventualmente llega un momento de claridad total, donde comprenden exactamente lo que ha sucedido y dónde se encuentran. Este momento de comprensión, según Kaiser, es simultáneamente devastador y liberador. Devastador porque el alma se da cuenta de que el dolor que intentaba evitar no desapareció con la muerte del cuerpo físico. Liberador porque finalmente puede comenzar el verdadero proceso de sanación y comprensión. Es en este punto donde las revelaciones de Kaiser se vuelven verdaderamente extraordinarias. Una vez que el alma alcanza esta comprensión, se le presentan lo que Kaiser llamaba oportunidades de redención. No se trata de castigo o juicio divino, sino de opciones genuinas para sanar las heridas emocionales y espirituales que llevaron a su decisión original. Algunas almas eligen permanecer en los planos espirituales durante periodos prolongados, trabajando directamente con guías espirituales avanzados para comprender las lecciones que su experiencia terrestre intentaba enseñarles. Otras optan por regresar rápidamente al plano físico a través de la reencarnación, específicamente para enfrentar y resolver los mismos desafíos que no pudieron superar en su vida anterior. Entonces ocurrió algo que desafía toda lógica. En varias ocasiones, durante lecturas para familias que habían perdido a un ser querido por suicidio, Kaiser reportó que estas almas, una vez que habían alcanzado la comprensión completa, se convertían en algunos de los guías espirituales más compasivos y efectivos para otras almas que enfrentaban crisis similares. Era como si su propia experiencia de desesperanza y eventual comprensión las preparara de manera única para ayudar a otros que se encontraran en circunstancias similares. Kaiser describía cómo estas almas desarrollaban una empatía y sabiduría extraordinarias que las convertía en faros de esperanza para otros espíritus en crisis. Esta revelación proporcionaba una perspectiva completamente nueva sobre el propósito y el significado incluso de las experiencias más dolorosas. Según Kaiser, ninguna experiencia del alma, no importa cuán trágica parezca, está verdaderamente desperdiciada en el gran esquema de la evolución espiritual. ¿Tú qué piensas? ¿Podría esta perspectiva cambiar cómo entendemos el dolor humano y las decisiones desesperadas? Pero las revelaciones de Kaiser sobre este tema no terminaron ahí. En múltiples lecturas, describió cómo las familias y amigos que permanecían en el plano físico también tenían roles cruciales que desempeñar en el proceso de sanación de estas almas. Sus oraciones, su amor incondicional, su perdón y comprensión actuaban como puentes energéticos que ayudaban al alma en transición a encontrar su camino hacia la paz y la comprensión. Kaiser enfatizó repetidamente que la culpa, la ira o el juicio por parte de los familiares supervivientes podía prolongar significativamente el período de confusión del alma. Por el contrario, el amor,
La comprensión y el perdón actuaban como fuerzas sanadoras poderosas que aceleraban el proceso de recuperación espiritual. En una lectura particularmente conmovedora, Kayse describió cómo una joven que había terminado con su vida debido a un corazón roto, finalmente encontró la paz cuando su madre dejó de culparse a sí misma y comenzó a enviar pensamientos de amor puro y perdón hacia su hija. Lo más notable de todo esto era la insistencia de Kayse en que nunca era demasiado tarde para que los familiares ayudaran en este proceso de sanación, incluso años después de la transición. Durante las décadas siguientes a estas revelaciones iniciales, Kayse continuó recibiendo preguntas sobre el destino de las almas después del suicidio, y con cada nueva lectura emergían detalles adicionales que pintaban un cuadro cada vez más complejo y esperanzador de esta experiencia. Una de las revelaciones más sorprendentes llegó en 1938, cuando Kayse describió lo que él llamaba contratos del alma preencarnación. Según estas visiones, algunas almas específicamente eligen vidas donde enfrentarán desafíos tan intensos que el suicidio se convierte en una posibilidad real, no porque deseen experimentar esa transición, sino porque necesitan desarrollar niveles extraordinarios de compasión, resistencia espiritual o comprensión profunda del sufrimiento humano. En estos casos, explicaba Kayse, incluso si el alma toma la decisión de terminar con su vida física, ya había cumplido gran parte de su propósito espiritual simplemente al haber experimentado esa profundidad de dolor y desesperanza. Era como si el universo reconociera el valor de haber enfrentado lo aparentemente imposible, independientemente del resultado final. Esta perspectiva revolucionaria sugería que algunas de las experiencias humanas más dolorosas podrían ser, paradójicamente, expresiones de valentía espiritual extraordinaria. Pero lo que vino después desafió incluso las propias expectativas de Kayse. En múltiples ocasiones durante los años 40, comenzó a recibir información sobre lo que describía como reuniones del alma en los planos espirituales. Estas eran encuentros donde las almas que habían experimentado transiciones por suicidio se encontraban con las almas de personas a quienes habían impactado con su decisión, familiares, amigos e incluso extraños que habían sido afectados por su partida. Pero estas reuniones no eran confrontaciones o sesiones de juicio. En cambio, Kayse las describía como experiencias de comprensión mutua profunda, donde todas las partes involucradas podían finalmente entender las circunstancias completas que habían llevado a esa decisión final. Los familiares que habían cargado con culpa durante años finalmente comprendían que no habían fallado a su ser querido. Los amigos que se preguntaban qué señales habían pasado por alto descubrían que algunas decisiones trascienden cualquier intervención externa posible. Y las almas que habían tomado esa decisión final finalmente podían expresar el amor que siempre habían sentido, pero que el dolor había obscurecido. Y aquí es donde las revelaciones de Kayse se vuelven verdaderamente transformadoras. Describió cómo estas reuniones espirituales frecuentemente resultaban en lo que él llamaba pactos de sanación colaborativa. Las almas involucradas decidían trabajar juntas en futuras encarnaciones, pero esta vez con roles invertidos o complementarios que les permitirían sanar las heridas emocionales que habían quedado sin resolver. Una madre que había perdido a su hijo por suicidio podría reencarnar como la hija de esa misma alma en una vida futura, donde el antiguo hijo tendría la oportunidad de brindar el amor y apoyo que no había podido recibir o dar en la encarnación anterior. O dos amigos, donde uno había perdido al otro por suicidio, podrían regresar como hermanos que enfrentarían desafíos similares, pero esta vez con el conocimiento espiritual profundo para superarlos juntos. Estas no eran simplemente teorías espirituales abstractas para Kayse. En múltiples lecturas de vida, identificó patrones específicos donde individuos estaban viviendo exactamente estos tipos de pactos de sanación con almas que habían conocido en encarnaciones anteriores. Lo que nadie anticipaba era la precisión de estas conexiones. Kayse podía identificar no solo las vidas pasadas conectadas, sino también los eventos específicos y las dinámicas emocionales exactas que las almas habían acordado resolver en su encarnación actual.
Familias enteras descubrían que habían estado trabajando juntas vida tras vida para sanar traumas colectivos que se remontaban a múltiples encarnaciones anteriores. En un caso particularmente notable de 1941, Kais realizó lecturas para una familia donde 3 generaciones habían experimentado suicidios. Lo que reveló fue un patrón multigeneracional, donde las mismas almas estaban reencarnando repetidamente en la misma línea familiar, cada vez intentando romper un ciclo de desesperanza que se había originado siglos atrás. Pero esta vez, armadas con la comprensión que habían ganado en los planos espirituales entre encarnaciones, finalmente tenían las herramientas emocionales y espirituales necesarias para transformar ese patrón destructivo en uno de sanación y crecimiento. Entonces ocurrió algo que cambiaría para siempre la comprensión de Kais sobre este tema. Durante una lectura en 1943, mientras exploraba el caso de un veterano de guerra que había terminado con su vida debido a lo que ahora reconoceríamos como trastorno de estrés postraumático, Kais recibió información sobre lo que describió como refugios espirituales especializados. Estos eran lugares en los planos espirituales específicamente diseñados para almas que habían experimentado traumas extremos antes de su transición. No eran hospitales en el sentido físico que conocemos, sino ambientes de energía pura donde las almas podían sanar no solo las heridas emocionales de su vida más reciente, sino también traumas acumulados de múltiples encarnaciones anteriores. Kais describía estos refugios como lugares de belleza indescriptible, donde la música, los colores y las vibraciones energéticas se combinaban para crear experiencias de sanación que iban más allá de cualquier terapia que pudiéramos imaginar en el plano físico. Pero lo más extraordinario de todo era su descripción del personal de estos refugios de sanación. Muchos de los guías y sanadores más efectivos en estos lugares eran almas que habían experimentado sus propias transiciones por suicidio en encarnaciones anteriores. Habían transformado completamente su experiencia de desesperanza en una comprensión profunda que las convertía en las más capacitadas para ayudar a otros que enfrentaban crisis similares. Era como si el universo hubiera encontrado una manera de transformar incluso las experiencias más dolorosas en fuentes de sanación y esperanza para otros. ¿Tú qué piensas? ¿Podría ser que nuestras experiencias más difíciles sean precisamente las que nos preparan para ayudar a otros de maneras que no podríamos imaginar? Pero las revelaciones más profundas de Kais sobre este tema llegaron en sus últimas lecturas antes de su propia muerte, en 1945. Durante este periodo, comenzó a recibir información sobre lo que describía como el propósito cósmico del sufrimiento extremo. Según estas visiones finales, las almas que experimentan niveles de dolor tan intensos que consideran el suicidio están participando, a menudo inconscientemente, en un proceso de evolución espiritual acelerada. No porque el sufrimiento sea inherentemente bueno o necesario, sino porque el acto de enfrentar y eventualmente trascender tal desesperanza desarrolla capacidades del alma que no se pueden adquirir de ninguna otra manera. Estas almas, una vez que han completado su proceso de sanación en los planos espirituales, poseen una profundidad de compasión y sabiduría que las convierte en maestros espirituales extraordinarios. Kais reveló que muchas de las almas más evolucionadas que conocemos como grandes maestros espirituales, sanadores y guías de la humanidad, habían experimentado en algún momento de su evolución cósmica la desesperanza tan profunda que los llevó al suicidio en encarnaciones anteriores. Era como si el universo utilizara incluso las experiencias más oscuras como catalizadores para el crecimiento espiritual más elevado. En sus palabras finales sobre este tema, grabadas apenas semanas antes de su muerte, Kais ofreció lo que muchos consideran su mensaje más esperanzador sobre el destino de las almas después del suicidio. Explicó que cada alma que experimenta esta transición eventualmente llega a un momento de comprensión total donde se da cuenta de que su decisión, aunque dolorosa para todos los involucrados, había sido parte de un plan espiritual más amplio que trasciende la comprensión humana ordinaria.
no porque el suicidio sea correcto o recomendado, sino porque incluso nuestras decisiones más desesperadas pueden ser transformadas por el amor universal en oportunidades de crecimiento, sanación y servicio a otros. Lo más inquietante estaba por revelarse en sus palabras finales. Kayse predijo que llegaría un tiempo en el futuro de la humanidad donde la comprensión de estos procesos espirituales se volvería más ampliamente conocida y aceptada. Un tiempo donde las familias que enfrentaran tales pérdidas tendrían acceso a esta sabiduría espiritual que les permitiría transformar su dolor en sanación, no solo para ellos mismos, sino para las almas de sus seres queridos que habían hecho la transición. Describió una era futura donde la muerte ya no sería vista como un final, sino como una transformación. Donde el suicidio sería entendido no como un fracaso espiritual, sino como una experiencia compleja que, aunque dolorosa, podría ser transformada en sabiduría y compasión extraordinarias. Sus últimas palabras grabadas sobre este tema fueron: «Ningún alma se pierde jamás, ninguna experiencia es en vano. El amor encuentra siempre una manera de transformar incluso la oscuridad más profunda en luz que puede guiar a otros hacia la esperanza». Las revelaciones de Edgar Cayce sobre el destino de las almas después del suicidio nos desafían a expandir nuestra comprensión sobre la vida, la muerte y el propósito del sufrimiento humano. Nos invitan a ver incluso nuestras experiencias más dolorosas no como fracasos, sino como oportunidades para desarrollar niveles de compasión y sabiduría que pueden transformar no solo nuestras propias vidas, sino también las vidas de innumerables otros que enfrentan crisis similares. En un mundo donde el suicidio sigue siendo una de las principales causas de muerte, especialmente entre los jóvenes, quizás estas perspectivas espirituales puedan ser no solo consuelo a quienes han perdido seres queridos, sino también esperanza renovada para aquellos que luchan con su propia desesperanza. Si estas revelaciones han resonado contigo, no olvides suscribirte para más exploraciones de los misterios espirituales que Edgar Cayce reveló al mundo. Comparte este video con alguien que pueda necesitar escuchar este mensaje de esperanza. Y déjanos en los comentarios qué piensas sobre estas perspectivas revolucionarias del destino del alma, porque al final, tal vez la verdadera enseñanza de Cayce sobre este tema tan delicado es que nunca estamos realmente solos en nuestro dolor y que incluso en nuestros momentos más oscuros somos parte de un tapiz espiritual más amplio donde cada hilo, no importa cuán enredado parezca, contribuye a la belleza del conjunto.